Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Es un placer para mí estar hoy nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a empezar con la clase, como tal, la clase teórica número uno, aun y cuando ya la semana pasada vimos una primera clase que fue la clase introductoria. ¿Qué nos viene hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar fundamentalmente sobre lo que significa el primer contenido del programa. ¿Cuál es el primer contenido de este programa? Fundamentalmente las reflexiones en torno al estudio de la historia y su vinculación con las relaciones internacionales y la política exterior. Además de ello, también vamos a desarrollar el día de hoy todo lo que tiene que ver con la definición de la historia diplomática, su ubicación dentro de las ciencias sociales, los problemas metodológicos y fundamentalmente los prácticos. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? Lo primero que vamos a ver es conocer la complejidad del estudio de la historia política y diplomática en general y particularmente la historia política en, en concordancia con todo lo que tiene que ver con las políticas exteriores de un Estado y sus herramientas diplomáticas para dirimir controversias. Todo esto integrado en enfoques que contribuyan a la comprensión de especificidades, rasgos, características, cambios a la luz de las diferentes dinámicas nacionales e internacionales. Les vamos a proporcionar además una visión analítica y profunda sobre la historia política de Venezuela, como les dije en la clase pasada, desde los tiempos anteriores a la llegada de los invasores europeos hasta la actualidad, analizando los diferentes aspectos, tanto políticos como económicos, jurídicos, sociales y culturales que conforman toda esta dinámica que hace posible que se den las relaciones diplomáticas internacionales entre diversos países. Veremos entonces una visión de los objetivos que vamos a tratar el día de hoy. Y el primer objetivo que vamos a tratar el día de hoy es la definición de la diplomacia dentro de la política exterior y otros puntos relacionados con ello. Entonces, vamos a ver que la palabra diplomacia deriva de un término como nosotros lo conocemos hoy con otras características, que es el término diploma. Así como ustedes ven los diplomas que nos entregan cuando hay actividad, alguna actividad, así eran los documentos como se entregaban en la antigüedad. Entonces, este término jurídico, diploma, deviene de un acto jurídico. En resumidas cuentas, podemos decir que la diplomacia engloba las negociaciones que tienen por objetivo generar actos y normativas de planificación y regularización de las relaciones entre dos o más estados. Entonces, una definición sintética describe la diplomacia como el ajuste de diferencias a través de negociaciones que es posible en órdenes internacionales legítimos. En el mismo sentido, ha sido entendida la diplomacia como el manejo de las relaciones entre entidades soberanas mediante la negociación, conducidas por agentes apropiados. Una definición aún más exhaustiva de la diplomacia la podemos ver en una cita, abro comillas, que dice lo siguiente: es aquella actividad ejecutora de la política exterior de un sujeto de derecho internacional, llevada a cabo por órganos, personas debidamente representados del mismo, ante otro u otros sujetos de derecho internacional para, por medio de la negociación, alcanzar, mantener o fortalecer transacciones sobre la paz. Lo que ha de tener como finalidad última hacer posible esta. Con tales medios, la construcción de existencia de una comunidad internacional justa que a través de la cooperación permita el pleno desarrollo de los pueblos. Lo tenemos aquí en esta presentación. Entonces, vemos que se destacan también algunos elementos específicos
de una auténtica relación diplomática. Y esta relación diplomática debe ser establecida entre personas y órganos que gocen de representatividad ante los actores reconocidos como sujetos internacionales. También constituye una dimensión relevante de la actuación exterior de los mismos. Aunado a ello, según estas definiciones, se debe discurrir a través de la negociación, entendiendo para tal la defensa de los propios intereses mediante la búsqueda de un compromiso o acuerdo aceptable para todas las partes. En un cuarto punto podemos ver que debe tener como finalidad última y justificación para su existencia la de alcanzar o mantener relaciones internacionales pacíficas. Cuando yo comparto esto con ustedes, podemos ver que tiene mucho que ver cuando nosotros estamos viendo todo lo relacionado con el Acuerdo de Ginebra, que es nuestro punto fuerte ahorita en la controversia que tenemos con el vecino país, Guyana. Estos son los puntos fuertes que tiene el Acuerdo de Ginebra, porque es fundamentalmente un acuerdo diplomático. Además, en esta presentación yo les pongo algunas definiciones sobre su ubicación dentro de las ciencias sociales. Entonces podemos ver que en estas definiciones vemos que los enfoques historiográficos vinculan la diplomacia con el inicio de los sistemas internacionales y reconocen sus primeras manifestaciones en Mesopotamia, Egipto, con la formalización de delegaciones destinadas a reconocer territorios extranjeros. Aunado a ello, vemos otra definición que dice: estas reconstrucciones establecen una línea de continuidad entre las prácticas rudimentarias de los sumerios y acadios, la política exterior de las ciudades-estados de la antigua Grecia, el imperio bizantino y la Italia renacentista, identificando un conjunto creciente de prácticas consuetudinarias que pueden rastrearse hasta el presente. La mayor parte de las investigaciones enfocan, sin embargo, que en la historia europea en los siglos XIX y XX, dejando de lado, están enfocadas en que la diplomacia tiene que ver con esto, con todo lo que tiene que ver con el mundo occidental, dejando de lado hasta 4.500 años de historia de los continentes asiático y africano. El surgimiento de un nuevo sistema de relaciones capitalistas, la expansión ultramarina y la emergencia de los estados modernos en Europa dieron lugar a misiones diplomáticas permanentes. Podemos ver también cómo son estas relaciones diplomáticas entre los estados cuando estamos viendo fundamentalmente hechos teóricos. Vemos que los estados cuentan con distintos instrumentos dentro de su política exterior para impulsar sus objetivos. El más tradicional es la diplomacia. Bull la define como la administración de las relaciones internacionales a través de la negociación, de tal manera que la diplomacia se centra en la promoción de los intereses nacionales, pero también es fundamental para concretar acuerdos y alianzas, resolver disputas como medio pacífico de solución de controversias e impulsar la comunicación efectiva entre las partes. Con respecto a la diplomacia, también podemos clasificarla. Bueno, muchos de ustedes tienen conocimiento sobre las relaciones de Venezuela, sobre el servicio exterior. Entonces, calificamos la diplomacia entre bilateral y multilateral, así como pública y secreta. También la diplomacia bilateral la definimos como aquella que se da entre dos estados, mientras que la multilateral puede involucrar 3 estados o más e incorporar organismos internacionales y mecanismos de cooperación. Cuando hablamos de la diplomacia pública, ya va un momentico, vamos a tomar una agüita.
Cuando hablamos de la diplomacia pública, además, según Keynes, podemos ver que se basa en la difusión y el compromiso que fortalece las relaciones entre las partes, entre un Estado y un público extranjero, buscando influir en las opiniones, concepciones y actitudes referentes al Estado que la llevó a cabo para conseguir su validación. En contraste a esto, podemos ver que la diplomacia privada o secreta es aquella que se desarrolla de manera confidencial, de manera, o podemos decir que de manera muy discreta entre los actores influyentes o actores decisores. También podemos ver que la diplomacia, y es un concepto bien interesante, que la diplomacia es la ciencia que estudia las relaciones y los intereses de las naciones, de unas naciones con otras. También se utiliza este concepto para referirse a la forma en que los estados manejan sus relaciones internacionales. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que la noción implica diversas ideas asociadas a este ámbito. La diplomacia hace referencia a la comprensión, a la voluntad, al diálogo, al entendimiento aplicados a las relaciones internacionales. Entonces, por ello, vemos que la diplomacia es una profesión que consiste fundamentalmente en fomentar las relaciones entre los estados y otros actores internacionales, como las organizaciones internacionales, ONG o los multinacionales, a través de, lo dije anteriormente, de la negociación y el diálogo. El propósito es influir en las decisiones de otros actores según los intereses propios. De esta forma se sustituye el uso de la fuerza para resolver controversias de forma pacífica. No obstante, puede adoptar un carácter coercitivo con amenazas o medidas punitivas, lo que nosotros hemos visto en los últimos años que aplican países, bueno, fundamentalmente y como punta de lanza Estados Unidos, y después a ellos se une generalmente la Unión Europea con estas medidas coercitivas, unilaterales y además ilegales, que imponen a otros países del sistema. De los que están dentro del sistema y algunos que están periféricos a él, o que pertenecen por lo menos al mundo oriental. Entonces, vemos que con respecto a algunas, cuando nosotros vamos a hacer una unión entre lo que es la historia y la diplomacia, vemos que en torno al estudio de la historia y su vinculación con las relaciones internacionales y la política exterior, veamos lo siguiente. La definición de la historia diplomática la encontramos dentro de lo que nosotros llamamos en la especialización que existe en las humanidades, las ciencias naturales. La historia de la diplomacia está dentro de las ciencias sociales y en tanto que forma parte de las ciencias sociales, tiene un campus metodológico y epistémico que tiene que ver con estas ciencias, fundamentalmente con sus problemas metodológicos y sus prácticas. Entonces, por ello se conoce como diplomacia a las negociaciones que se llevan a cabo entre los estados. Ello implica la búsqueda de acuerdos y presupone además la existencia de la buena voluntad entre las partes. Cuando falla la diplomacia, las relaciones internacionales llegan a otras instancias que pueden incluir el uso de la fuerza o el conflicto militar y llegar a extremos como las guerras que hemos estado viendo. Bueno, el mundo y su historia está lleno de guerras, pero bueno, nosotros en estos últimos años hemos visto algo más que guerra, hemos visto destrucción y genocidios como el que hemos visto en Gaza en los últimos años. Entonces, la historia diplomática es una disciplina histórica que estudia las relaciones
entre los estados a largo plazo y por periodos de tiempo determinados en la duración de estos estados. Se enfoca en la evolución de la vida internacional y en comprender las complejidades de las relaciones entre los estados. Entonces, como dijimos anteriormente, además de este concepto que les decía al principio de la clase, que la diplomacia tiene que ver con diploma, también este término tiene una acepción que va más allá, que es el significado de doblar, y se refiere a lo que es un documento plegado. ¿Por qué razón? Porque así portaban los emisarios antiguos los mensajes entre un soberano y otro. Fundamentalmente en el Imperio Romano, los pasaportes y documentos que se habilitaban para el paso por carreteras eran estampados con placas dobladas, cosidas, llamadas diplomas, término que fue aplicado luego a una amplia cantidad de documentos oficiales. Entonces vamos a ver qué tenemos por aquí. Ajá. Ya vamos a llegar aquí. Vamos a ver, además de ello, los orígenes de la diplomacia se remontan a la propia historia de las sociedades humanas, en la medida en que la configuración de las unidades políticas generó la necesidad de comunicarse y relacionarse. Entonces, por ello, la profundidad histórica de esta práctica y la variedad de contextos donde se ha ejercido ha dado lugar a muchas definiciones que podrían reconocerse como igualmente válidas a la que les he explicado anteriormente, que tiene que ver con el mundo europeo. Entonces, la diplomacia tradicionalmente ha sido escrita por sus propios practicantes y ha tendido a reproducir la evolución de las relaciones entre actores hegemónicos de la economía global. Recientemente, la intervención de disciplinas como la antropología, la etnohistoria y la historia del derecho ha permitido romper los moldes etnocéntricos de la historia occidental para incorporar procesos relacionados con prácticas y significados periféricos que forman parte de la formación del sistema mundo. Estas nuevas perspectivas, a su vez, recogen, por otra parte, notables cambios que ha experimentado tanto en forma como en técnicas relacionadas con todo lo que tiene que ver con el mundo en todo su contexto, entre los estados y las partes en el último siglo. Entonces, ¿qué podemos ver? También cómo esta evolución de la diplomacia en los últimos tiempos, vemos que las sociedades se han vuelto mucho más independientes y sus relaciones cada día son más complejas porque estamos en un mundo interconectado. Entonces, si vemos un recorrido por la literatura reciente, vemos que la diplomacia está saliendo de sus moldes, porque sus moldes generalmente han estado dentro del campo de lo jurídico y tradicional. Y en función de los cambios que se están realizando, todo esto tiene que ver con lo tecnológico y a su vez con las profundas transformaciones sociales y económicas que pueden ser reconocidas en la práctica a través de nuevos actores políticos y también en escenarios completamente novedosos. Todo esto de lo que estamos hablando en este momento involucra a su vez a convenciones y prácticas de comunicación y negociación. Por ello, la diplomacia ha formado parte de los procesos de relacionamiento entre diversos tipos de entidades. También a ello le podemos agregar, cuando hablamos de su relacionamiento con la antropología, también podemos hablar de etnias, culturas, naciones, pueblos, estados, que contribuyen a construir, representar, fortalecer o debilitar fronteras sociales, fronteras culturales y, bueno, las fronteras tal como nosotros las conocemos según nuestros mapas físicos, que son las fronteras geográficas.
Eh, en este capítulo vamos a dividir 4 secciones y estas 4 secciones son las siguientes. En esta primera sección se abordará una síntesis de los planteamientos acerca de la historia de la diplomacia en el panorama mundial. En la segunda, trabajaremos sobre la transformación y diversificación de la diplomacia en el marco del orden mundial, inaugurado a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX, con la Guerra Fría. Y en la tercera, trabajaremos, en la tercera y en la cuarta sesión, trabajaremos en un ámbito novedoso surgido de las investigaciones historias y antropológicas recientes y que tiene que ver fundamentalmente con estos nuevos conceptos de la historia cultural, que tiene que ver con la diplomacia de los pueblos, eh, con todo lo que es la incorporación del mundo de nuestros habitantes originarios, de los pueblos indígenas, en todo el discurso de la diplomacia. Y ello forma parte de lo que vamos a hablar más adelante y lo vamos a tratar en diversas clases, que es la diplomacia cultural. Entonces, vamos a la historia y vamos a ver desde el enfoque historiográfico cómo se puede engranar este tema de la historia de la diplomacia. Entonces, desde estos enfoques historiográficos podemos ver la vinculación de la diplomacia con los orígenes del sistema internacional que reconocen las primeras manifestaciones de relacionamientos de los estados en el mundo. Y aquí vamos a estar con el primer punto que les decía hace unos minutos, que es las manifestaciones antiguas. Ejemplo, entre Mesopotamia y Egipto, con la formalización de las delegaciones destinadas a negociar en territorios extranjeros. Estas reconstrucciones establecen una línea de continuidad entre las prácticas rudimentarias de los sumerios y los acadios. Ello tiene que ver con la política exterior de las ciudades-estados de la antigua Grecia, también la incorporación del Imperio Bizantino y la Italia renacentista, identificándose esto como un conjunto creciente de prácticas que se van acumulando y es lo que muchos de ustedes que son abogados conocen como prácticas consuetudinarias, que pueden rastrearse, como les digo, desde la antigüedad de lo que es los antiguos imperios babilónicos y egipcios, se han ido desarrollando con el tiempo, a través de sumerios, como les decía, acadios, a través luego cuando todo esto pasa hacia lo que tiene que ver con las culturas griegas, al imperio bizantino y se desarrolla ya a partir de lo que más adelante va a ser la Europa como ustedes la conocen. Entonces, en la mayor parte de las investigaciones vamos a ver el enfoque que se va a centrar en la historia europea de los siglos XIX y XX, y es desde allí desde donde nosotros vamos a ver eh, esta otra diapositiva que les tengo aquí. Entonces, desde el siglo XV, la diplomacia tuvo un carácter ambulante, mediante representaciones designados, eh, fundamentalmente con una gestión muy particular. Pero con el surgimiento de un nuevo sistema de relaciones capitalistas, la expansión ultramarina y la emergencia de los estados modernos en Europa se dio lugar a las misiones diplomáticas permanentes. Estas misiones diplomáticas permanentes fueron iniciadas para amparar los intercambios comerciales en el Mediterráneo y se generalizaron luego a todos los países a través de los monarcas del continente europeo, resultando una forma estratégica de obtener información sobre la economía, las condiciones políticas de otros estados. Fue así consolidándose un conjunto de normas, protocolos y jerarquías reconocidos, como les decía anteriormente,
a través de todo lo que es el conjunto de lo que se va creando y lo que va quedando de normas consuetudinarias. Entonces, bueno, aquí según este cuadro que ya ustedes están viendo, que para el mundo occidental, a mí este cuadro me parece una genialidad porque se ve desde el Renacimiento, que se presenta eh, los primeros, las primeras organizaciones modernas, y lo tenemos hasta el final, que es la aparición de las organizaciones diplomáticas del siglo XX. Entonces vemos que a partir del Congreso de Viena en 1815, que fue un encuentro internacional que se desarrolla tras la derrota de Napoleón, y se establece con el fin de restablecer las fronteras europeas. Vemos como un conjunto de cómo se organizan un conjunto de normas que dan base a un auténtico derecho diplomático, el cual va a ser respetado por todos los países europeos. Bueno, y como vemos, ya el siglo XIX es el siglo de las independencias, pero en ese momento ellos se estaban organizando como la Santa Alianza, y bueno, ya todo lo que nosotros podemos estudiar hoy desde como el sistema mundo, estas teorías de Emmanuel Wallerstein, ya ese sistema mundo estaba organizado. Bueno, se va a expandir mucho más, y el imperialismo va a ser mucho más fuerte, pero va a haber algunos cambios en las dinámicas políticas y en el centro de este sistema. Pero es lo que va a permanecer. Entonces, la diplomacia va a dejar de estar circunscrita a los intereses de monarcas individuales, y los diplomáticos van a ser reconocidos como representantes de los estados. Las negociaciones, sin embargo, van a mantener un carácter entre secreto y restringido, solamente a los altos funcionarios de las organizaciones estatales. Toda esta dinámica va a cambiar a partir de la Primera Guerra Mundial, con la expansión de los medios de comunicación y un mayor control de la opinión pública en la política exterior. Ello, por su parte, va a consolidar la concepción de la diplomacia como un asunto más público. Este auge que vamos a ver a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que va a permanecer a lo largo de todo el siglo XX, se va a vincular además con otros factores. ¿Cuáles son estos factores con los cuales se va a vincular? Por una parte, se va a relacionar con el desarrollo tecnológico, que no solamente se crea en los arsenales, con una mayor capacidad de destrucción, sino también que se mejoran los medios de comunicación y los medios de transporte. Con ello se provee de herramientas mucho más sofisticadas para canalizar los procesos de negociación, los procesos de llevar otras herramientas con las cuales se puede negociar. Bueno, eso lo vamos a ver nosotros más adelante cuando veamos el capítulo de las conferencias panamericanas, que es uno de los puntos que ustedes van a trabajar. Creo que es el punto número 10, si no me equivoco. Las conferencias panamericanas, que es todo lo que son las negociaciones entre Estados Unidos y nuestros países suramericanos, tienen que ver con todo lo que es el relacionamiento del comercio y de la interconexión, para poder hacer de estos nuestros países un mercado fiable para ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la luz eléctrica, estamos hablando del teléfono, estamos hablando del cable submarino, estamos hablando del automóvil, el aeroplano, el avión, entre otras. ¿Por qué razón?
porque es la manera como el sistema hace que el mercado se mantenga unido. Ustedes todos creo que deben conocer algo que se llama la carretera panamericana. Bueno, esta carretera se diseñó con parte de todo lo que tenía que ver con las conferencias panamericanas y las decisiones que se tomaban a través de ella. Es una carretera que unía casi todos nuestros países, y el fondo de todo esto no era el desarrollismo solamente, que es un concepto de la historia económica que se implantó con mucha fuerza en nuestro territorio, sino que tenía que ver con la posibilidad de que los mercados estuviesen interconectados. Entonces, todo esto además se vincula con la conformación de organizaciones internacionales intergubernamentales como la Liga de las Naciones, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas, entre otras, que permitieron una mayor y más constante vigilancia en los comportamientos de los estados. Lo que les decía, hay que visualizar el comportamiento de los estados. Ustedes lo saben muy bien para qué, para poder mantener el control sobre los recursos. Entonces, este control se da con la ampliación de la participación de aquellos con menor poder de coerción que contribuyen a diluir relativamente la distribución del poder de todo el conjunto del sistema, lo que les decía, el sistema que llama Wallerstein el sistema mundo. Entonces, este panorama, yo tomo muchísima agua porque no estoy acostumbrada a hablar tanto. Yo hablo muy poco, solamente cuando estoy dando clases, porque además me gusta muchísimo este tema. Entonces, este panorama, como les decía, es un panorama de proliferación de negociaciones multilaterales, el cual coincide paradójicamente con las guerras, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y por supuesto, el periodo entre guerras. De hecho, y pese al consenso general en torno a que la diplomacia es el mejor medio para preservar la paz en una sociedad y en los estados soberanos, sobre todo lo que ellos tienen que ofrecer, existen diferentes contextos que registran cómo ella ha sido utilizada para la instrumentalización de procesos de expansión imperial. Eso lo estamos viendo ahorita en vivo y en directo en todos los medios de comunicación, con todo este mundo interconectado de las redes sociales. Vemos sobre todo estas reuniones entre el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno ruso, con el gobierno chino, con todos estos movimientos que se están haciendo en el sistema mundo, y que tienen que ver con el mayor o menor desarrollo del multilateralismo. Entonces, en nuestro continente podemos ejemplarizar muy claramente, como les decía antes, con el tema de las conferencias panamericanas y todos los desarrollos que se hicieron a través de ellas. Podemos ejemplarizarlo en el desplazamiento de las fronteras americanas, cuando los Estados Unidos, acentuando la literalidad de la doctrina Monroe, que es la doctrina esta muy famosa que ha sido aplicada en diversas ocasiones a Venezuela, que es América para los americanos, y que les ha permitido a ellos todas las invasiones que han hecho en diversos territorios de nuestra América. Esta doctrina ha avanzado sobre diversas tierras, sobre México, a través de grupos armados, de una guerra que, bueno, que al final terminó con la cesión de grandes territorios del Estado mexicano a los Estados Unidos, y que es lo que se conoce como el
el Tratado Guadalupe Hidalgo. Este tratado es de 1848 y forman parte de esto mismo, pues que a través de ese movimiento interconectado entre la diplomacia, la guerra, se logra utilizar a la diplomacia y bueno, lo vimos también hace poco cuando el inicio de la agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán, que estaban en medio de unas conversaciones, estaban en medio de un diálogo cuando se desarrolló todo toda esta agresión de los Estados Unidos e Israel contra Irán. Bueno, entonces vemos que no obstante que la arena diplomática panamericana también ha sido escenario de doctrinas cuyo espíritu está limitado hacia políticas intervencionistas, fundamentalmente el intervencionismo estadounidense, lo cual fortalece la autonomía de algunos estados, algunos estados que tienen más posibilidad y que pueden salir en la defensa de otros estados por su posición en algún momento. En este momento, uno de los países que tiene, hay dos países que tienen bastantes fortalezas en nuestro territorio con esa defensa de sus vecinos, y esos dos países son México y Brasil, que son los que están a la cabeza sobre todo de la protección ante las amenazas que le está haciendo Estados Unidos a Cuba. Y es México quien ha salido y ha logrado que enviar petróleo para aliviar un poco todo el sufrimiento del pueblo cubano. Nosotros lo vivimos a principios del siglo XX cuando la amenaza sobre nuestras costas, las amenazas y el bloqueo de nuestras costas en 1803 por parte de Alemania, Italia, Inglaterra, creo que eran estos tres países, eran 3 o 4 países. Y es el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Luis María Drago, quien interviene en ese momento para el apoyo a la soberanía de Venezuela. Esto terminó por integrarse estas doctrinas como la doctrina Monroe, como la doctrina Drago, ay Dios mío, si son opuestas, como la doctrina Drago, al final termina por ser integrada décadas después en la Carta de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, como el Tratado Antibélico o de No Agresión y de Conciliación, más conocido como el Pacto Saavedra-Lama, vigente desde 1936 para el tratamiento de los conflictos panamericanos. Entonces, cuando vemos también la diplomacia posterior a la Segunda Guerra Mundial, encontramos un nuevo ordenamiento del mundo bipolar que surgió con el fin de la Segunda Guerra Mundial y que generó nuevos terrenos de regulación en las relaciones internacionales. Con la aparición de la diplomacia financiera y comercial. Aquí estamos introduciendo otro concepto en lo que tiene que ver las diferentes movimientos mundiales para poder utilizar la diplomacia en los avances que va dando el sistema. Entonces aquí aparece la diplomacia financiera y comercial y la creación de organismos internacionales de crédito. A su vez, en el marco también de la Guerra Fría, aparecen nuevas formas de diplomacia que canalizan la competencia entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Aparece también en este periodo la diplomacia deportiva, la diplomacia espacial, que es la lucha entre estos dos polos, la bipolaridad, la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por los viajes a la Luna. También encontramos en este periodo, aparece a partir de la Segunda Guerra Mundial, también aparece la diplomacia ambiental, que está muy en boga en este momento, la diplomacia educativa, así como la diplomacia de la salud, de los derechos y de los derechos humanos. Todas estas formas de relacionamiento entre los estados han sido interpretadas también como prácticas de poder blando, que a su vez complementan en la segunda mitad del siglo XX la escalada armamentista entre ambas potencias. La diplomacia, a su vez, y la diplomacia pública, a su vez, tiene un papel central en el ejercicio de este poder blando, en tanto que este poder apunta a la proyección de imagen para conciliar apoyos y opiniones favorables de públicos extranjeros sobre valores, ideales y políticas de un país en específico. Ello atenúa de esta manera el ejercicio del poder coercitivo y económico para dar lugar a la persuasión y además de la persuasión a la influencia sobre el sistema internacional. Entonces, ya más a finales del siglo XX encontramos que desde el punto de vista tecnológico se da a conocer algo que para nosotros hoy es del día a día, pero que es algo que se introduce en nuestro mundo a finales de la década de los 90, que es la revolución de la Internet, lo cual ha potenciado la dimensión de la diplomacia pública digital, que no es otra cosa que lo que vivimos también y que se creció muchísimo con el tema de la pandemia porque muchas de las reuniones, organizaciones, eventos se hacían precisamente a través de estos medios. ¿Qué da como resultado esto? Esto da como resultado nuevos actores, nuevos valores y nuevas formas de organización comunicacional que han comenzado a poner en cuestión, a poner estas cuestiones tecnológicas en la centralidad de los estados para las relaciones internacionales. Entonces vemos que la distinción entre negociaciones nacionales e internacionales, entre dominios internos e interestatales, tienden a difuminarse con estas nuevas tecnologías. Entonces, la aparición de estos nuevos actores en la arena diplomática internacional, como les decía anteriormente, como es la aparición de actores como los pueblos indígenas, evidencia que la relación interestatal invisibiliza pluralidades internas que atraviesan entidades completamente nacionales. Esto lo hemos visto con mucha potencia en Bolivia, en Perú, en México, bueno, Centroamérica, que tienen poblaciones indígenas bastante, de pueblos indígenas, de comunidades bastante amplias. Entonces, todo esto nos conduce a definiciones muchas más amplias de la diplomacia. Ahora podemos entenderlas como una práctica extensible a la historia de la humanidad, que se ha producido cada vez más desde diferentes grupos que buscan gestionar las diferencias por medio de la construcción de normas y procedimientos constantes. Vemos también, bueno, como les decía, estamos hablando ya de finales del siglo XX, que tanto a finales del siglo XX como a principios del siglo XXI, la emergencia diplomática indígena cuestiona el eurocentrismo,
que restringe las relaciones diplomáticas a los vínculos entre estados y evoca aquellas experiencias y prácticas diplomáticas que han formado parte y que persisten en la exterioridad del sistema mundial. Una expresión de los procesos de globalización contrahegemónicos desde abajo, como lo llama de Sousa Santos. La diplomacia indígena está sustentada en el proyecto sociocultural e histórico de los pueblos que en el proceso constante de sus reclamos por los derechos a la autodeterminación y autonomía, que ponen también en tensión lo que tiene que ver con las fronteras de los estados nacionales. Entonces, con todo esto, queda de manifiesto que las naciones que tienen estas altas poblaciones indígenas que les comentaba anteriormente, no solo practican la diplomacia proveniente de cualquier contacto con poderes coloniales, sino también que sus desarrollos particulares también se ven ya emergen en función de los procesos de cómo fue la invisibilización de estas culturas indígenas en los procesos de colonización iniciados en el siglo XV, por supuesto, y que constituyen un capital que forma parte de la actual conciencia indígena, conciencia política de estos pueblos indígenas. Vemos aquí cómo se destacan elementos específicos de una auténtica relación diplomática. Entonces vemos cómo debe ser esta relación diplomática. Ya hemos visto los diferentes tipos de diplomacia que se van desarrollando desde los tiempos allá atrás, hasta cómo estamos viendo ahorita cómo emergen nuevas constructos, nuevas dimensiones de lo que es la diplomacia. Lo vemos aquí. Destacamos 4 elementos específicos de una auténtica relación diplomática, la cual, en primer lugar, debe ser establecida entre personas y órganos que gocen de representatividad de los actores reconocidos como sujetos internacionales. Segundo, constituye una dimensión relevante de la actuación de la política exterior de estos mismos estados. Número 3, debe discurrir a través de la negociación, entendiendo por tal la defensa de los intereses propios mediante la búsqueda de compromisos y acuerdos aceptables para todas las partes. Y por último, debe tener como finalidad última y justificada a través de su existencia el alcanzar o mantener las relaciones internacionales pacíficas. En este cuadro, ustedes pueden ver que hay en cada uno de estos 4 puntos podemos tener como ejemplo claro, definido, lo que la semana pasada nuestra misión diplomática en La Haya dejó claro en cada una de sus presentaciones, tanto nuestro agente ante la Corte, que es el doctor Samuel Moncada, como nuestra presidenta y el cuerpo de abogados que representan a Venezuela, dejaron claro cómo el Acuerdo de Ginebra es el camino más explícito hacia el entendimiento en esta controversia que nosotros tenemos con el vecino país. Ya lo he puesto 2 veces sobre el tapete en esta clase, porque es muy nítido, es muy nítido. Él primeramente habla sobre la necesidad de alcanzar acuerdos entre las partes sin llegar a ningún tipo de agresión. También habla de que cuando este acuerdo se firmó en la década del 60, fue firmado por personas u órganos con representatividad, eran actores reconocidos como sujetos internacionales, que es el primer punto. Además,
También podemos ver allí el segundo punto, que el Acuerdo de Ginebra constituye una dimensión relevante en la actuación exterior de los actores, que en ese momento era el Reino Unido, era Venezuela y era su colonia. Todavía cuando se firma el Acuerdo del Acuerdo de Ginebra, Guyana era una colonia del Reino Unido. Y también el punto 3, que debe discurrir a través de la negociación, entendiendo defender los intereses mediante la búsqueda de compromisos y acuerdos aceptables para todas las partes. Bueno, y nuestro, aquí yo les pongo la palomita de la diplomacia bolivariana de paz, porque es lo que nos ha definido a través de los diversos años. Estamos en este punto ahorita, lo estábamos terminando, y lo emergente, los nuevos actores de la diplomacia. Bueno, vamos a seguir avanzando sobre esto mismo que tenemos aquí. Vamos a ver un poco aquí sobre este cuadro, este cuadrito que nos habla aquí en este cuadrito de todo lo que hemos estado hablando. Empezamos desde la Europa misma, cuando hablamos de las fronteras del Imperio Español en sus colonias, donde existían comunidades y pueblos libres cuando ellos llegaron a este territorio, no sometidas, que se hallaban gobernadas por las autoridades tradicionales y territorios que ellos consideraban como propios. Vamos a dejar, jóvenes, esta clase porque ya les tengo aquí el material de la clase siguiente. Entonces veamos esto, que es de lo cual ya estábamos hablando en los últimos minutos, que es que la diplomacia entre finales del siglo XX y el siglo XXI se ha ido desarrollando, ha ido abriendo otros espacios, ha ido abriendo otras puertas, se ha consolidado no solamente como esa diplomacia solamente bilateral y multilateral, sino que se ha desarrollado más allá y es lo que nosotros conocemos hoy como esa diplomacia que la llama de Sousa como estos procesos de diplomacia desde abajo, que es él hace especificación sobre la diplomacia indígena sustentada en un proyecto sociocultural, pero que es esa diplomacia que nuestro presidente Hugo Chávez ya en el siglo XXI llamó la diplomacia de los pueblos y que también se viene desarrollando mucho desde Brasil, se viene desarrollando muchísimo desde México, que es la diplomacia de los afrodescendientes que tienen grandes redes a nivel mundial y bueno, tanto así que bueno, el día de hoy estamos presenciando actividades que tienen que ver precisamente con eso, con el desarrollo bien fuerte de la diplomacia desde África y que a partir de todo lo que fue la trata, que es un proceso histórico que se desarrolló desde el siglo XV, XVI, desde antes de la llegada de los europeos a América, ya los europeos habían empezado todos estos procesos de trata de los habitantes del continente africano. Entonces, esta es una de las diplomacias más fuertes que podemos ver en este periodo, que es la diplomacia de los pueblos africanos, la diplomacia de los pueblos indígenas, porque en la búsqueda de sus derechos, de la reivindicación de sus derechos como sociedades. Entonces eso lo estamos viendo con muchísima fuerza y eso constituye precisamente todo lo que va a enriquecer todos estos proyectos políticos y que van a hacer de nosotros unos nuevos diplomáticos, porque ya no solamente son los diplomáticos de oficio y de carrera, sino que también hay que hacer equipo con los diferentes factores sociales que son bastante fuertes. Por eso les decía que se han incorporado antropólogos, geógrafos, historiadores y los pueblos en sí que saben que
todo este periodo de la modernidad que los encubrió, ya este velo ha ido cayendo y estamos viendo toda la riqueza sociocultural, todos los saberes ancestrales de nuestros pueblos y todo eso debe salir a la luz en los diferentes espacios multilaterales, en los diferentes espacios, y lo hace con gran fuerza, fundamentalmente en algunos, la diplomacia de las mujeres en Naciones Unidas, la diplomacia de la educación, de la cultura en la UNESCO, es un desarrollo bastante notable. Bueno, por el día de hoy, jóvenes, esta clase tenía que ver, como les dije en el Telegram, fundamentalmente con estos desarrollos teóricos de lo que es la diplomacia, para que a partir de aquí nosotros veamos todo lo que tiene que ver con la historia de la diplomacia. Muchísimas gracias.